Bueno, y Panamá vive el mayor alza del combustible de los últimos años y el impacto ya se resiente en el precio de varios productos y servicios. Estamos ante un momento en que la inflación es inevitable, pero ¿qué fenómenos están impactando además de la crisis provocada por la guerra en Ucrania y por supuesto la crisis por efecto de la pandemia del COVID? Felipe Argote, economista y catedrático, nos acompaña a esta hora de la mañana para este análisis. Profesor, mil gracias por estos minutos. Y bueno, y lo primero es, esto apenas empiezan, dicen algunos especialistas, y tenemos que estar preparados entonces para una inflación mayor. Sus apreciaciones de lo que estamos viviendo y si es posible, la gran pregunta de los panameños, que el precio del combustible siga aumentando. Buenos días, Castalia, gracias por la entrevista. Sí, esto empezó hace rato, realmente. Ya la gente está sufriendo por varios meses la situación del aumento de la gasolina, ya que es, digamos, una variable que afecta a todo el resto de los costos y en especial de la comida. Sin embargo, pues, aunque se dice que no depende de nosotros, porque nosotros somos productores de petróleo, he dicho que lo único que no debe decir un economista es que no se puede hacer nada, porque sí se puede hacer. O sea, el Estado está en capacidad de ver las variables que existen y tratar de, si no eliminar, sí reducir los efectos devastadores de este aumento de precios, que probablemente sí siga subiendo. Y si el Estado sigue sin hacer nada, aquí va a haber una situación crítica. Bueno, se ha hecho algo, pero en materia de transporte, solamente para poder subsidiar parte del costo de los transportistas. ¿Qué otras cosas, qué otras medidas pudiese tomar el Estado ante este insostenible incremento? Mira, digamos, lo más difícil ha sido el efecto del aumento del precio de la comida, pero el mayor efecto va hacia la clase media, que es la que tiene automóvil, porque la gasolina tiene digamos que es un producto inelástico. Eso significa que a pesar de que sigue subiendo el precio, tú no puedes decir, bueno, ya no compro más gasolina porque tienes que salir a trabajar. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado ante esto? Mira, lo que se sabía, por ejemplo, en los países desarrollados, lo que saben más que nosotros, donde se encuentran los premios Nobel de Economía, fue mantener el tejido social y el tejido empresarial. O sea, mantener a la gente incentivando la demanda. Por eso vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos la gasolina está carísima, pero allá alguien puede ganarse $21 la hora solamente por trabajar en un restaurante de comida rápida. El efecto entonces se minimiza o se reduce. En cambio, aquí tenemos un 11% de desempleo, tenemos 50% de informalidad y tenemos una clase media que ya no soporta la presión de aumento de precio, de la reducción de su poder adquisitivo, mientras el Estado, que sí podría renunciar al total o una parte de lo que cobra 50 centavos por galón de gasolina, realmente reducir ese impuesto, que significa 15 millones de dólares al mes. Eso no es gran cosa, cuando está exonerando empresas poderosas por 600 millones al año. Bien, y quería preguntarle, mire, de acuerdo a los informes recabados ayer, bueno, y hoy teníamos precisamente una entrevista con el viceministro de Finanzas, pero lamentablemente fue cancelado. Una de las preguntas que le íbamos a hacer era precisamente ¿qué políticas de ahorro está haciendo el Estado, el gobierno, tomando en cuenta que de acuerdo a informes de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el gobierno gasta aproximadamente $50 millones al año solamente en combustible? Es una cifra aproximada, pero sabemos que puede ser un poco más. O sea, con la cantidad de vehículos que tiene el gobierno en este momento, ¿qué políticas de ahorro se estarán tomando también para hacerle frente a esta alza del combustible? Bueno, como dije, realmente la gasolina es un producto inelástico, lo cual resulta que si yo me pongo a pensar en reducción de gastos, probablemente estoy pensando en aquellos funcionarios que se van a pasear al interior con el carro del Estado, pero si realmente optamos por pensar que se necesita esa movilización, por supuesto que reducir el movimiento no es una opción porque la gente tiene que moverse. Claro. O sea, tú puedes dejar de pagar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? La gente no va a comprar zapatos, no va a comprar camisa. Eso va a afectar al comercio. No va a ir a restaurantes. Eso va a afectar a los restaurantes pequeños y medianos. Sí. Va a hacer la comida en su casa. Porque puede renunciar a esa parte, pero no puede renunciar al pago de la gasolina
en una situación como esta, en donde hay una inflación. Mira, es un error decir, he escuchado decir que estamos en estanflación. No, ese es un error porque estanflación es aumento de precio y recesión al mismo tiempo. Aquí la economía se recuperó 15% del año pasado y este año sigue creciendo, entonces no es que hay una recesión. Sin embargo, el Estado no ha tomado las medidas para que la gente tenga plata en su bolsillo, reduciendo los gastos, pero aumentando la inversión estatal, sobre todo en infraestructura. Usted lo que señala es que a los panameños no les toca de otra, tomando en cuenta estas cifras que nos comparte, que priorizar. Bueno, ponía el ejemplo bien temprano, profesor Argote, de lo que gasté ayer tanqueando mi vehículo, $52 con tantos centavos, cuando antes se llenaba hasta con $38. Voy a hacer algo, le pido un paréntesis porque tengo que ir justamente con Jesús González Campos, porque los usuarios del transporte público en Panamá Oeste aseguran que viajar a la capital ya se está volviendo un lujo, precisamente debido al alto costo del combustible. Jesús, ¿qué te han dicho? ¿Cómo están haciendo para que ese presupuesto estire? Y lo que dice el profesor Argote, o gasolina o comida o ropa o demás. Castalia, malabares están haciendo los residentes en la provincia de Panamá Oeste y precisamente estando aquí en la parada del Instituto Nacional, muchas personas se nos han acercado precisamente a contar su historia de todo lo que atraviesan diariamente para trasladarse de la provincia de Panamá Oeste a la capital donde trabajan. Es el caso de la señora Milixa, quien nos cuenta que tiene un rosario de problemas con el tema de transporte que no solo se limita al alto costo que hay en estos momentos, sino también al juegavivo de los conductores. Señora Milixa, para que nos cuente brevemente cuál es la situación que usted está enfrentando y cuánto gasta usted diariamente en pasaje. Buenos días, ante todo. Diariamente estoy gastando $2 multiplicado por los 5 días de la semana, $10 semanal. Fuera del desayuno, como no hice, otros $10 mal. Ya tengo que mentalizarme que son 20 balúas semanal por el transporte. ¿Y ese transporte no la lleva hasta su casa? Me comenta usted que debe caminar varias cuadras. No, tengo que caminar 4 cuadras desde donde me deja el bus porque hay problemas en el Tecal con el transporte. No quieren entrar a la barriada y nos dejan afuera y eso es un peligro. Así ¿Es vida, señora Milixa? Dígame. ¿Cómo hacen ustedes para sobrellevar esto todos los días? Bueno, ¿qué puedo hacer? Solo pedirle la mano de Dios que nos acompañe y bueno, a ver si se arregla la situación realmente, porque es un peligro para nosotros, tanto en el transcurso de la madrugada, que también tenemos que salir afuera a buscar piratas, porque es la única forma de llegar al trabajo. ¿Dependen de los buses piratas porque no hay un transporte establecido como tal? No. Solamente los particulares que su amable fe de vecinos se han dignado pues, de llevarnos. Eso ha ayudado bastante en la barriada, porque si no fuera por eso, allá estuviera todavía parada esperando un bus. ¿Y eso cómo es, para que nos comente brevemente? Bueno, pasa cualquier carro particular, ellos encienden las luces intermitentes como avisando de que si quiere que te lleve. Y dicen, ellos mismos dicen 5 de mayo, otros dicen centenario, ponen la manito así y ya uno pues se viene y llega más rápido que en esos buses. Porque ahora que está el desvío en Arraiján, peor, porque van paso lento y eso atrasa. Y más lo que entramos a las 7. Qué lío. Y la situación que atraviesa la señora Milixa es una de tantas. De hecho, conversamos con otros usuarios del transporte público más temprano y a continuación estas declaraciones de una profesora y una estudiante universitaria. Historias dramáticas. Escuchemos. Como $5. Más o menos, ¿cómo sería esta clasificación, este desglose de los $5? Es que como vivo para dentro de la carretera principal, para salir de la casa hasta llegar a la carretera principal es un pasaje. Puede ser $1 o $2, dependiendo. Y para llegar a la ciudad es $1.50. Asimismo para regresar. Por eso que se llega a $5. Una aproximada. $2 aproximadamente. Estos transportes que cobran un poco más a los estudiantes, antes se les cobraba menos a los estudiantes les siguen cobrando el mismo pasaje que a todos los demás y obviamente que uno está estudiando, no está trabajando y se le hace más difícil pues. Vidas distintas, una sola historia.
que están presentando ellos, y es precisamente el alto costo en el pasaje debido también al alto precio que están presentando en estos momentos los combustibles. Los residentes en Panamá Oeste y en gran parte del país solo esperan que se generen políticas públicas, porque sí reconocen que el tema del combustible es algo a nivel internacional, pero cuestionan la inacción de las autoridades frente a lo que está ocurriendo. Más adelante le vamos a estar presentando otras aristas del problema que vienen presentando los residentes en la provincia de Panamá Oeste con el tema del transporte, y es precisamente el juega vivo de los transportistas. Yo retorno contigo, Castalia, y más de esta interesante entrevista. Mire, así como la señora Milixa, y gracias a todos los que han compartido sus testimonios, debe estar la mayoría de los panameños. Regreso con nuestro invitado. O sea, ¿qué alternativas? Y mira, ahí si nosotros ponemos la cámara, y no sé si podemos ponerla ahí mientras seguimos con el profesor Argote, eso es el día a día. Yo llamé ayer a las operaciones del tránsito, la gente hace esto, profesor Argote, pero según la ATT esto es ilegal, porque si a mí me agarran bajándome de un carro viniendo para mi trabajo, de ese carro rojo que está allí, a ese señor lo van a multar. Pero si no fuera por ese señor que lo van a multar, yo no llegaría nunca. Y es la opción que tengo, porque tal vez hasta me está cobrando más barato que el pasaje, porque aquí no hay control tampoco del sub y baja del pasaje. ¿Hay alternativas, por ejemplo, que el carpool o este transporte solidario sea reglamentado temporalmente mientras estamos con este incremento permanente de combustible? Mira, yo no veo ninguna forma en que se establezca mecanismos para evitar que tú lleves a alguien en tu carro. De hecho, hay una compañía que lo hace que se llama Uber, que ninguno tiene permiso ni cupo de taxi y anda haciéndolo por toda la calle. Y como ellos hay 3 o 4 o 5 más, entonces no tiene lógica que lo hagas con particulares que lo están haciendo no como negocio, sino como una forma de cubrir sus... Porque lo que pasa es que la clase media está asfixiada y ahora viene encima que nos amenazan con aumentando las tasas de interés con las hipotecas, lo cual no es tampoco lógico, porque la tasa de interés de la Reserva Federal estaba en 2.5 antes de la pandemia, bajó a 0, y levante la mano a quien le bajaron la tasa de interés de su hipoteca. A nadie. Ahora que empieza a subir, que no está ni siquiera como estaba antes de la pandemia, está menos de la mitad, te dice que te va a aumentar la hipoteca. Realmente eso solamente ocurre porque hay oligopolio, no porque el mercado lo dictamine. Entonces, todos estos elementos hacen que el Estado debería cambiar su política económica de esperar que la mano invisible haga el trabajo, que no haya ningún plan y que solamente vayan a apagar fuego cada vez que alguien se levanta. Ellos hacen política que llaman paz social, cuando deberían tener una estrategia para ver cómo, mira, esos estudiantes que están pagando $5 diarios, empieza a no ser negocio, porque cuando te gradúas te están ofreciendo como ingeniero y como arquitecto $600 mensuales. Sí. Entonces, ¿para qué? Tú empiezas a pensar en mejor no estudiar y empezar a cortar hierba, lo cual hace que tengamos menos profesionales. Por eso el problema de la economía es de conjunto. Y como es algo de conjunto, debe haber una estrategia de conjunto que establezca cómo son los parámetros, lo cual no significa que el Estado se involucre y empiece a competir con la empresa privada. Pero sí tiene que haber una visión clara a futuro. Usted mencionaba el ejemplo de lo que se puede hacer con el impuesto a la gasolina, por ejemplo. Pero ¿qué hacemos si con ese impuesto se subsidia el tanque de gas? Tengo entendido. ¿Qué hacemos? Mira, ese es otro. ¿Qué hacemos? Ese es un mito. Eso es un mito, porque se dice, bueno, ahora con esa plata se le paga a los niños la comida y el almuerzo. Realmente eso es muy fácil. Eso es una ley, y aquí hay excelentes abogados que te inventan en 15 minutos, te dicen cómo cambiarla. Así que eso no es correcto. Realmente lo que tienen que hacer es reducir los 700 millones que aumentaron de planilla, sacar un montón de gente que está ahí que no tiene ninguna necesidad, no los empleos públicos que sí trabajan. Esos asesores que están ahí porque eran ministros, eran directores, eran del partido, y por eso tienen que estar en una silla sentados en su casa trabajando por Zoom mientras le estamos pagando un platal. Entonces, esos 700 millones que se está pagando, esos 600 que se pretende exonerar porque tienen un modelo económico equivocado, están tratando de fomentar supuestamente la oferta. Tú recuerdas que el año pasado, en medio de la pandemia, el año antepasado, se hizo una ley de incentivo a la industria que iban a dejar de pagar impuestos en 5 años. ¿Y cuántas fábricas llegaron? Ninguna. Porque realmente, ¿y cuántas inversiones extranjeras hay? 985 millones, cuando antes eran 5.000. ¿Por qué? Porque no
vienen las inversionistas a países que van con la mano extendida pidiéndole por favor que vengan a cambio de darle el país a pedazos. Vienen donde hay una economía que está flotando, que está empujando, que está avanzando. Sí. El tren a Chiriquí, con solamente lo que se están dando en exoneración, ya tendrían un año de avance de ese tren a Chiriquí. Bien, es la opinión de nuestro invitado Felipe Argote, economista y catedrático esta mañana con nosotros. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hoy, cuando los panameños hacen magia precisamente para que ese presupuesto alcance para enfrentar no solamente el costo del combustible, sino las otras necesidades básicas que hay que cubrir. Es por eso que ya